Hace ya algunos años que visité por primera vez el Museo Naval de Madrid. Un museo que solo pretende ser eso, un museo. Un lugar acogedor, clásico, con un ambiente evocador. Un lugar que invita a dejar volar la imaginación, sin grandes despliegues electrónicos, sin pantallas táctiles, sin enormes paredes blancas ni espacios vacíos. Un lugar donde el propio ambiente te invita a no elevar demasiado la voz. Lo que os digo, en esencia es un museo. Bueno, pues una vez allí, además lo recuerdo perfectamente, pues di los primeros pasos sin orden ninguno porque buscaba un objeto. Un objeto que era lo que me había atraído a realizar aquella primera visita. La verdad es que lo encontré enseguida y allí estaba protegido por una enorme urna de cristal. Me encontraba ante el primer mapa conservado en el que aparece una representación del continente americano. Para mí, una de las dos piezas que han conseguido transmitirme más emoción, probablemente unido a la contemplación de la piedra Roseta. Bueno, pues allí estaba el famoso mapa del navegante, explorador y cartógrafo español Juan de la Cosa, del que vamos a hablar hoy. Memorias de un tambor. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy sobre Juan de la Cosa. Un personaje importante, un personaje trascendente y antes de nada deciros que bueno, pues os recomiendo que escuchéis audios anteriores con los cuales entenderéis mucho mejor la historia que vamos a contar hoy. No me puedo repetir en cada programa con los mismos conceptos, algunos hay que repetirlos obligatoriamente, pero creo que hay audios como el de Cristóbal Colón o el de la primera vuelta al mundo, que si los escucháis previamente os va a ayudar mucho a entender el personaje de Juan de la Cosa. Lo digo como una cosa complementaria, sobre todo el de Cristóbal Colón. Para ubicar históricamente al personaje, bueno, hay que deciros que nos encontramos en los primeros viajes del descubrimiento de América durante el reinado de los Reyes Católicos. Eran, como comentábamos en el audio aquel famoso de Cristóbal Colón y otros que hemos hecho, viajes que se inician en busca de las famosas especias de Oriente, estos valiosos productos que se utilizaban para dar sabor a los alimentos y conservarlos, y que llegaban hasta entonces a Europa a un altísimo precio. Estas mercancías especias llegaban en caravanas procedentes del más lejano oriente y dejaban sus mercancías en los puertos más orientales del Mediterráneo. Y desde allí eran recogidas por las flotas comerciales, sobre todo italianas, y eran distribuidas por Europa hasta llegar a los lugares más recónditos. Bueno, pues estas intermediaciones lo que hacía, pues evidentemente era aumentar el precio. Por aquellos años de finales del siglo XV, los portugueses ya habían conseguido llegar a Asia bordeando África. En otra de esas exploraciones decisivas en la historia de la humanidad, que fue descubrir la ruta bordeando África, y al llegar a acceder Portugal a Asia, por esta ruta africana, bueno, pues lo que va a hacer es entrar en el famoso mercado de las especias. España no podía quedarse atrás y auspició este viaje de exploración de Cristóbal Colón con la idea de llegar a Asia desde Europa. Pero por supuesto sin sospechar que todo un continente se iba a interponer en este proyecto. España, con las coronas unidas de Castilla y Aragón, entraba en el siglo XVI, de la mano de exploradores y navegantes con todo un continente por descubrir. Luego vendría la primera vuelta al mundo, acompañada del final de los Reyes Católicos de la dinastía Trastámara y dando entrada a los Austrias, con Carlos I. La verdad es que la concepción del mundo había cambiado en muy pocos años. Bueno, pues vamos a hablar de Juan de la Cosa.
Juan de la Cosa. La hipótesis más aceptada es que fue que nació en Santoña, en Cantabria. Se conservan documentos que muestran que fue vecino de Santoña y que su mujer e hija residieron allí, en Santoña. Cronistas del siglo XVI le llamaron el vizcaíno, lo cual parece que llevó a una confusión y confundirle con otros marinos llamados, entre ellos un tal Juan Vizcaíno, los cuales hoy se sabe que no eran la misma persona. Aún así siempre va a haber dudas sobre la localidad de nacimiento de Juan de la Cosa, pero bueno, nos quedaremos con Santoña. Tampoco la fecha de nacimiento es precisa. Se sabe que pudo nacer entre 1450 y 1460. No hay datos de su infancia, de su juventud, aunque se supone que debió tomar parte en alguna expedición por el Cantábrico, en Islas Canarias, en África, es decir, era lo usual de los marinos de la época. Las primeras referencias ciertas sobre Juan de la Cosa vienen de 1488, cuando estaba en Portugal. Momentos en que acababa de regresar el navegante Bartolomé Díaz a Lisboa tras haber doblado el cabo de Buena Esperanza. Importantísimo este hecho de portugués de doblar el cabo de Buena Esperanza y acceder a Asia a través del Índico. Juan de la Cosa estaba en Lisboa, pues los reyes católicos le habían enviado como espía en busca de información y detalles sobre los descubrimientos portugueses a todos los niveles. Es decir, la pugna por tener información, por tener datos, por tener pistas sobre rutas de navegación era en aquel momento lo que llevaba de cabeza a las coronas, sobre todo castellana y portuguesa. Juan de la Cosa está a punto de ser capturado en esta misión de espionaje, pero regresa a Castilla para informar en la corte de la información que ha podido conseguir. Lo que comentaba, una gran pugna con Portugal en este momento por abrir nuevas rutas de navegación y por llegar al mercado de las especias, que ya digo, hemos comentado en varios programas anteriores. Se sabe que hacia 1490 Juan de la Cosa estaba viviendo en el puerto de Santa María y tenía una nao llamada Gallega o Marigalante. Hay varias teorías sobre el nombre de esta nao, y se cree que en aquella época ya por negocios tenía relaciones con los hermanos Pinzón. Bueno, Pinzón, que como sabéis acompañaron a Colón en la expedición de descubrimiento de América. Bueno, pues Juan de la Cosa se va a involucrar en el primer viaje de Colón a América. En 1492 parte con Cristóbal Colón hacia ese rumbo desconocido, buscando las Indias, a bordo de su nao, de esta Marigalante o Gallega, que habían rebautizado como Santa María. Es decir, la nao Santa María era propiedad de Juan de la Cosa. Colón era el capitán de la nao, evidentemente, pero el cargo de maestre lo ejercía Juan de la Cosa, repito, dueño de la nao Santa María. Creo que ya el personaje es importante, es decir, un personaje que es dueño de la Santa María, que se rebautiza y se va con Colón en el primer viaje a América. Creo que el personaje ya empieza con fuerza, no hay mucha información sobre él. Siempre comento, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, pues los personajes más se diluyen en datos y en informaciones más fiables. Pero esto sí que es cierto, esto sí que lo sabemos, y nos da ya un poquito ya la dimensión del personaje, de Juan de la Cosa. Bueno, se cuenta que durante el viaje este primer viaje a América, la embarcación, la nao Santa María, naufragó la noche del 24 al 25 de diciembre de 1492 frente a las costas de lo que hoy es Haití. El diario que escribe Bartolomé de las Casas, que parece que se basa en notas del propio Cristóbal Colón, parece que acusa a de la Cosa de este naufragio, diciendo que ocurrió bajo las horas de su guardia el día de Navidad de 1492. Sin embargo, Juan de la Cosa recibió una compensación económica de parte de los Reyes Católicos y una compensación por el hundimiento de la nao en este primer viaje, y se le otorgaría posteriormente a transportar cantidades de trigo desde Andalucía hasta Vizcaya
con una reducción de tasas y de impuestos. Es decir, un favor que se le hizo, bueno, por la ayuda que prestó en esta expedición. Es decir, que tan mal no lo haría. Este documento de los Reyes Católicos en favor de Juan de la Cosa, ya digo, dándole ciertas prebendas de transporte de trigo, bueno, en él se habla de los buenos servicios que realizó durante aquella expedición. Con lo cual esto un poco mitiga un poco esa culpa de la que se le achaca a Juan de la Cosa de ese naufragio de la Santa María en las costas de la isla llamada La Española, lo que es Haití y la República Dominicana. Bueno, bueno, todos sabéis, hablábamos en el podcast de Colón, creo recordar, de, bueno, que con los restos de esta nao de Juan de la Cosa, de la Santa María, se construyó el fuerte, llamado Fuerte de la Navidad. Con los restos de la nao se construyó un pequeño fuerte en, el norte de la Española, la isla La Española, que como todos también sabéis y hablamos en aquel episodio, en posteriores viajes, cuando se intenta, bueno, encontrar supervivientes, no hay nadie. Es decir, el fuerte ha sido destruido, los marineros, los soldados españoles que habían quedado a cargo de él han desaparecido, y siempre ha sido famoso un poco este fuerte de la Navidad, y aunque se ha intentado ubicar, ha sido muy, muy complicado dar con su paradero, y realmente no hay unos restos ciertos de vestigios de este fuerte. Juan de la Cosa se va a involucrar otra vez en otro viaje con Cristóbal Colón, en su segundo viaje. También le acompaña, esta vez un viaje que va a durar entre 1493 y 1496. Aquí se piensa que pudo ser uno de los cartógrafos, ya iría en plan científico, cartografiando lo que se iba a encontrar en la expedición de Colón, en esta segunda expedición. Aunque en documentos que se han encontrado de esta expedición, parece ser que de la Cosa se enroló en esta expedición simplemente como un marinero, cobrando un sueldo de 1000 maravedís al mes. Eso es un poco lo que se sabe documentado de Juan de la Cosa en la segunda expedición. Aunque unos piensan que pudo ir a cartografiar, y sin embargo hay unos datos que nos indican que iba como un simple marinero. Bueno, son los datos que hay, y aquí os los dejo. En este segundo viaje se sabe también que Juan de la Cosa tomó parte en la exploración de la costa cubana, y que, como también comentábamos en el podcast de Cristóbal Colón, es uno de los que firman el juramento. Bueno, lo firman de luego porque prácticamente Colón les obliga a los tripulantes a declarar que Cuba no era una isla. Yo creo que esto ya se habló en el audio de Cristóbal Colón. Es decir, la obsesión de Colón por encontrar las Indias, por encontrar Zipango, ¿os acordáis? Aquello que hablábamos, ¿no? Él quería encontrar a toda costa Asia. El encontrar islas no le favorecía nada a su teoría, entonces él estaba deseoso de demostrar a los Reyes Católicos que había dado con las costas asiáticas. Por supuesto, como todos sabéis, no fue así. Y tal vez, ya digo, es la obsesión que hace firmar un juramento a sus acompañantes diciendo que Cuba no era una isla. Es decir, que como que había encontrado tierra firme, ¿no? Bueno, pues es un poquito la curiosidades de la historia. Que diga, pues uno de los firmantes de esta cuestión es Juan de la Cosa. Bueno, pues en este viaje parece ser que Juan de la Cosa iba como marinero de la carabela La Niña. Aunque siempre digo, queda la duda de, si no sería uno de esos como se llamaba entonces el nombre tan bonito, de maestro de cartas de marear, es decir, cartógrafo. Pues maestros de cartas de marear. Realmente el nombre es increíble, ¿no? Fuera de marinero o fuera de cartógrafo, evidentemente sus conocimientos técnicos eran lo suficientemente amplios como para realizar reconocimientos y apuntes y cartografiar seguramente las costas que iba tocando, porque era realmente Juan de la Cosa, pues evidentemente era un hombre de ciencia, aparte de un explorador. Y aquí es donde aparecen algunos documentos en este segundo viaje de Colón. Claro, cuando hablamos de viaje de Colón a América, el primero, el segundo, el tercero, que voy, que subo, imaginaos vamos a ver, siempre os pongo en el contexto histórico, es decir, la dificultad, los riesgos de embarcarse en una aventura de este tipo. Es decir, que hay que poner valor en su justa medida. Pues le arrojo a estos hombres que se embarcaban en un viaje, en otro, con la idea de descubrir y con la idea de reconocer terrenos, evidentemente como siempre también digo, con unos motivos económicos, eso es obvio, la gente tiene que vivir de algo. Y esta aventura pues embarcó a esta serie de personajes que son realmente asombrosos. Bueno, pues como decía, en este viaje de Colón hay un marino que se llama Juan Vizcaíno, y que parece que algunos historiadores han podido confundir con Juan de la Cosa. Bueno, este nombre de Juan Vizcaíno ha llevado a algún historiador también a lanzar la teoría de que Juan de la Cosa podía haber nacido en Vizcaya, cosa que nadie hoy está bastante desechada.
Hay otras fuentes que ya no hablan que Juan de la Cosa se fuera marinero de la expedición, sino que fue contratado por Colón como piloto mayor y con ya misiones de trazar mapas de las tierras que iban a descubrir. Bueno, el caso con esta expedición descubrieron las islas Dominica, Puerto Rico, Montserrat, Guadalupe, entre otras, y a su regreso, tras pasar por su residencia en el Cantábrico, parece que se quedó a vivir en el puerto de Santa María. La mayoría de investigadores dicen que Juan de la Cosa no participó en el tercer viaje de Colón, que realizó entre 1498 y el año 1500. Sin embargo, hay crónicas, por ejemplo, la de Bartolomé de las Casas, que dice que Juan de la Cosa era por entonces, hablaba del año 1500, el mejor piloto que por aquellos mares había por haber andado en todos los viajes que había hecho el almirante, textual. Lo que parece que le pudo incluir, según esta crónica de Bartolomé de las Casas, le pudo incluir en ese tercer viaje de Colón. Le digo que no hay un respaldo histórico de este dato. Fuera o no fuera en este tercer viaje, años más tarde se involucró en la expedición de Alonso de Ojeda. Estamos hablando del año 1499. Parece que la corona decide reducir el monopolio que estaba adquiriendo Colón en las navegaciones de las Indias y abrir estas rutas a otros empresarios, a otros navegantes, para repartir un poco el pastel. Bueno, pues esto va a provocar una serie de expediciones ya ajenas a Cristóbal Colón, que muchos historiadores han denominado los viajes andaluces. ¿Por qué? Pues porque muchos primero se organizaron y partieron desde Andalucía, y aparte que la mayoría de los marineros o personas que eran organizadoras de estos viajes eran también andaluces. Bueno, pues Juan de la Cosa participó como piloto mayor y cartógrafo en el primero de estos viajes, el que, como antes comentaba, lideró Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda, que también había estado en el segundo viaje de Colón. Si os fijáis, es un coto poco cerrado, ¿no? Esta gente que se involucraba en estos viajes, marineros, cartógrafos, exploradores, contaban casi siempre con tripulaciones ya conocidas anteriormente. Bueno, pues esta expedición partió en 1499, en mayo del 99, y llegaron hasta la desembocadura del río Orinoco. Si os acordáis, en el programa de Cristóbal Colón comentábamos que Colón sufre un duro golpe cuando descubre estos grandes ríos que desembocan en el Atlántico. Cuando Colón descubre, por ejemplo, la desembocadura del Orinoco, se da cuenta que ese caudal, ese río tan grande, no puede proceder de una isla. Es decir, que se ha topado con un continente. Se da cuenta que ese continente, con esos indígenas, no corresponde ni mucho menos con Asia, y es cuando tiene la certeza de que no ha llegado a Asia, sino que se ha encontrado con un nuevo continente, una nueva tierra, lo que, contrariamente a lo que podamos pensar, le produce una profunda decepción. Bueno, pues repito, estas expediciones, luego ya la de Alonso de Ojeda, la que va Juan de la Cosa, expediciones a recorrer la costa, lo que hoy es la costa venezolana, la costa colombiana. Bueno, pues ahí está nuestro Juan de la Cosa cartografiando y explorando estas nuevas tierras. Recorren, como digo, toda la costa sudamericana, prácticamente lo que es hoy Venezuela, Colombia, donde en una de las incursiones en lo que es la actual Colombia, Juan de la Cosa fue herido por una flecha. Bueno, es tratado de esta herida y poco más tarde esta expedición regresa a la base de operaciones de España en ese momento en América, para el descubrimiento de América, la conquista de América, que era la isla de la Española, repito, la isla que hoy es Haití y República Dominicana. Parece ser que Juan de la Cosa en este viaje cartografió y tomó apuntes con mucho detalle de la costa que exploraron, que posteriormente iba a reflejar en su famoso mapa, que es un poco el motivo del programa de hoy, de hablar del mapa de Juan de la Cosa, que es ese objeto que antes comentaba, que me parece tan valioso y he creído oportuno pues dedicarle un audio prácticamente completo.
Bueno, pues enseguida ya vamos a hablar un poco de cuál es el ambiente de exploradores, qué conocimientos había entonces en la época sobre geográficos, sobre navegación, cartografía, etcétera. Es un tema muy, muy interesante porque estamos hablando un poco del inicio de una cartografía un poco más detallada, provocada por esta necesidad de conocer y de detallar las zonas que se iban descubriendo. Bueno, enseguida seguimos. Bueno, vamos a empezar a hablar de cuáles eran los conocimientos geográficos, conocimientos técnicos que había en el siglo XV, a finales del XV y principios del XVI, sobre todo a finales del XV. Hay que decir que creo que es un tema muy interesante porque nos ubica, como siempre digo, nos ponemos en la piel de aquella gente, ¿no? ¿Qué sabía aquella gente? ¿Con qué medios contaba? Bueno, pues a finales del siglo XV, en Europa, prácticamente no se conocía nada del resto del mundo, salvo exploradores, comerciantes, como nuestro famoso Ruy González de Clavijo en el podcast de Embajada Tamorlán. Por cierto, un podcast que es de los menos escuchados y no sé, me parece un tema muy, muy interesante, muy original y bastante desconocido, pero bueno, por lo que sea es de los que menos escuchas tiene, bueno, evidentemente mucha gente lo ha oído, pero curiosamente parece que no llama la atención el título, el personaje, no sé, pero yo os animo a, si no lo habéis escuchado, a que lo hagáis porque es otra aventura de un calado tremendo, ¿no? Y encima es muy, muy anterior a esta, con lo cual las dificultades eran superiores, ¿no? Para atravesar Europa y meterse en aquellos vericuetos, ¿no? Que era Oriente, aquellas zonas tan desconocidas. Os animo a que escuchéis el podcast de Ruy González de Clavijo y su embajada a Tamorlán. Bueno, como os decía, estamos a finales del XV y Europa prácticamente no conoce el resto del mundo, no hay un conocimiento cierto de absolutamente nada. Fijaos que el Océano Atlántico, que está por Occidente, es una zona misteriosa, de que hay cientos de leyendas. Esa tierra, ese Finisterre, ¿no? Ahí no se sabe si acaba el mundo, si hay una caída, una cascada enorme que va al vacío. Es decir, hay dragones, hay gigantes, en fin, hay una serie de leyendas que se van alimentando, a través de los tiempos. Y en cuanto a Oriente, pues llegan, pues muchas historias, leyendas muy vagas, muy confusas, que normalmente, llegan a través de estos mercaderes, de algunos clérigos que van a intentar a predicar el Evangelio hacia Oriente, pero la duda, la confusión sobre qué hay a un lado y a otro, pues es muy grande. Pero sobre todo, evidentemente, qué hay en el Atlántico, qué hay más allá de las Islas Azores, ¿no? La gente, prácticamente no tenía ni idea de qué podía haber allí, aunque, como comentábamos en el podcast de Colón, algo se sabía, algún estudio había y alguna pista había de la posibilidad de tierra firme más allá de las Islas Azores. Bueno, el caso es que para la gran mayoría de las personas de esta Europa que está saliendo de la Edad Media, de esa larga Edad Media, fijaos que se conservan todavía los conceptos geográficos de Ptolomeo. Ptolomeo, que es un personaje que nació en el año 100, o sea, a final del siglo I después de Cristo. Bueno, pues han pasado 15 siglos y las ideas de navegación, la cartografía, la idea que se tiene en Europa del resto del mundo está basada en estos conceptos geográficos de Ptolomeo, del año 100. Lo cual, como podéis comprender, es un auténtico atraso, habiendo pasado tantos siglos. Bueno, este Ptolomeo lo que tiene es un modelo del universo geocéntrico, es decir, la Tierra es el centro del universo. Decía o creía que la Tierra estaba inmóvil y que el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Esto era lo único que se aceptaba por cosmógrafos, por la Iglesia, por filósofos, es decir, esto va a durar desde prácticamente el principio del siglo II hasta el siglo XVI. O sea, es un callejón sin salida en el que se encuentra la ciencia en cuanto a ubicación geográfica, que como podéis ver, pues es bastante significativo, sobre todo el tiempo que se tarda en reaccionar ante esta teoría geocéntrica del universo. Bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Que en muy poquito tiempo, iniciando el
el siglo XVI, con el Renacimiento, bueno, pues en apenas una par de decenas de años, 20, 30 años a lo sumo, esto va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque en este tiempo se aceleran los descubrimientos científicos, sobre todo cuando Copérnico elabora su teoría sobre el heliocentrismo. El heliocentrismo es que la Tierra y todos los planetas daban vueltas alrededor del Sol, en contra de la vieja teoría de Ptolomeo. Esa teoría, muy bien fundamentada, empieza a tener éxito, aunque rápidamente surgieron, bueno, pues gente que iba contra esta teoría. Ya conocéis un poco el tema de, bueno, pues la persecución que sufrieron estos hombres, ¿no? que elaboraron estas teorías, sobre todo por los teólogos protestantes, que fueron los primeros que fueron contra ellos. Más tarde, ya un siglo después, en 1616, la Iglesia Católica declaró el trabajo de Copérnico como un libro prohibido. Pero aún así, estas teorías de Copérnico sirvieron de base para que posteriores científicos como Galileo, Kepler, bueno, pues fundaran un poco la astronomía moderna que hoy conocemos. Ante esta apertura, ¿no?, de nada más pasar, digamos, de inicios del Renacimiento, principios del siglo XVI, esta salida de la Edad Media, no tan oscura como se ha querido creer, ¿no? Siempre se ha hablado del oscurantismo de la Edad Media, ¿no? Tampoco... Una época que ha sido un poco maltratada por la historia, ¿no? Siempre se ha hablado de la oscura Edad Media. Yo no estoy muy de acuerdo en ello. Lo que ocurre es que el despertar del Renacimiento es absolutamente demoledor y barre con un montón de conceptos que había hasta entonces. Entre ellos estos, por ejemplo, la concepción del mundo, ¿no? De la Tierra, de la astronomía, de la ubicación geográfica. Pero es que además a este cambio de mentalidad, a estas ideas, copernicanas, por ejemplo, que fueron perseguidas, no cabe duda, ¿se une el qué? Bueno, pues que realmente empiezan los, tanto portugueses como españoles, empiezan a navegar, empiezan a adentrarse en las costas africanas, sobre todo en la costa de África. Se juntan muchos factores científicos y factores de tecnología naval y de necesidad de ampliar conocimientos y ampliar zonas de navegación. Todo esto va a llevar a 1492, cuando se descubre América. Pero previamente, en años anteriores, los portugueses, como antes comentaba, han localizado esa ruta que bordea África, han localizado el Cabo de Buena Esperanza y han llegado a Asia, han llegado a las Especias a través del Índico. Es un viaje, otra aventura increíble. Si la de Colón es una aventura increíble, sobre todo en cuanto al riesgo que supone embarcarse hacia un Atlántico desconocido, no sé a dónde iban, pero los portugueses han encontrado esa ruta por África que realmente pocos años después, con la primera vuelta al mundo del viaje de Magallanes Elcano, van a culminar, ¿no?, pues ese conocimiento de esa tierra esférica que todo el mundo suponía, pero nadie todavía había podido demostrar. La época es apasionante, si os dais cuenta, es auténticamente apasionante. A mí, probablemente esta época de los descubrimientos, este principio del Renacimiento, ¿no?, sobre todo de la ruta portuguesa y el descubrimiento de América, más la vuelta al mundo, me parece asombroso. Ya digo, todo el mundo sí lo imaginaba, pero nadie lo había demostrado, y estos hombres lo hicieron en cascarones de madera. Os recomiendo que escucháis el programa de la primera vuelta al mundo, porque es sobrecogedor ese viaje. Es un viaje absolutamente... yo creo que pocas aventuras hay como esa, ¿no? También os recomiendo, y si lo habéis escuchado, que lo vais a escuchar. Bueno, como decía, entonces, toda esta confluencia de factores van a llevar a esta llegada, a estos años de finales del siglo XV, donde Colón se lanza a la aventura del descubrimiento de nuevas rutas que le van a llevar a descubrir América. Hay que pensar que hasta entonces en Europa la navegación prácticamente se había hecho como mucho por las costas africanas, pero sobre todo por el Mediterráneo. Era la zona que más se controlaba. Es decir, no había técnicas de navegación modernas. Es muy fácil navegar al abrigo de una costa, más o menos con lugares más o menos conocidos, pero lanzarse a un océano como el Atlántico sin cartas, sin información, los riesgos eran absolutamente insuperables. Es que hasta entonces, digamos, la manera de navegar era manteniendo un rumbo
Un rumbo que se mantenía con la ayuda de una brújula. Es decir, una nave llevaba una brújula, y con esa brújula y el ángulo que tenía la proa del barco, bueno, pues la gente más o menos se orientaba, más o menos los marinos se orientaban. Por eso la brújula, un instrumento que lo más probable es que fuera inventada en China, aproximadamente ya en el siglo IX, fijaos lo que estamos hablando. Ya en el siglo IX hay datos de que los chinos utilizaban en un trocito de una caña, le metían una aguja magnética, es decir, imantada, que la hacían flotar sobre el agua e indicaba el norte magnético de la Tierra. Más adelante estas brújulas, tan rudimentarias, fueron mejoradas y cambiaron este plato de agua, digamos, esta vasija con agua, por un eje que rotaba con esa aguja puesta encima. Se le añadió una rosa de los vientos y bueno, entonces empezaron a calcular direcciones con este elemento que hoy conocemos como muy normal, pero que entonces era un auténtico descubrimiento. Antes de que se descubriera la brújula, la navegación, sobre todo en mar abierto, en las zonas que no había costa visible, bueno, se hacía con las referencias de las estrellas. Y algunas veces unas flotas, sobre todo en norte de Europa, pues pasaban su navegación en el uso de sondas, iban lanzando, pues cabos al mar, ¿no? A ver qué profundidad había. Entonces, en función de la profundidad, pues navegaban a un lado, a otro, se alejaban o se acercaban. Era un poco fijaos que de manera de navegar tan rudimentaria. ¿Qué pasaba cuando se encontraba con aguas muy profundas que las sondas no llegaban al fondo? Pues ahí la dificultad, ya era, es decir, no tenían manera de estar ubicados, y muchas veces, pues esta gente que navegaba por la visión de las estrellas, pues cuando el cielo estaba nublado o neblinoso, pues era imposible la navegación. Entonces la brújula llegó y estos problemas de navegación los redujo, y era el método, un poco de orientación de navegación en el Mediterráneo de todos los marineros, todas las flotas europeas. Es decir, una brújula que les daba un rumbo y una distancia a los lugares que era absolutamente a la estima, es decir, a ojo. Se pone un rumbo y dicen, más o menos hemos hecho tantas millas, pero realmente no tenían manera de medir la distancia que iban recorriendo. Pero la complicación a la hora de decir, ahora me adentro en el Atlántico, en el Mediterráneo, vale, uno más o menos ve costa y se puede ubicar. Pero en un mar abierto, en un océano, es prácticamente imposible navegar sin referencias. Bueno, pues esa era un poco la complicación que tenían estas flotas de lanzarse a la mar sin ningún tipo de referencia. Bueno, pues para acabar con la brújula, que va a ser un tema bien interesante, parece que es descubierta en China, de ahí puede ser que viajara a Europa y luego a Medio Oriente. Hay varias teorías sobre el asunto. O que se descubriera una brújula en Europa a la vez un poco más tarde que en China de manera particular. Bueno, realmente tampoco se sabe ciencia cierta, pero sí se sabe que en China es donde se han encontrado los restos de conocimiento de la brújula primeramente. Bueno, a los efectos que nos ocupa a nosotros, digamos que la brújula en Europa ya se conocía desde el siglo XIII aproximadamente, y era un instrumento más o menos conocido y utilizado. Ya como curiosidad, hay que decir que también la brújula se utilizó como una herramienta de orientación bajo el suelo, bajo tierra, en las minas, sobre todo en Italia. En Italia parece donde se utiliza esta brújula para cavar los túneles bajo tierra con cierta orientación y con cierta lógica. Más tarde estas brújulas se utilizaron ya en el siglo XV por los mineros del Tirol, y hay varias referencias al uso de la brújula para minería. Bueno, es un tema curioso que quería comentar. Bueno, pues enseguida ya vamos a hablar seguimos hablando de la navegación, cómo evolucionan estos métodos y cómo vamos a llegar a descubrir, nuevas formas de navegar y nuevas formas de orientación para poder llegar a lugares y poder cartografiar, que es un poco lo que buscaban aquellos exploradores. Bueno, pues volvemos con la navegación. Tema de navegación. Como te comentaba, la distancia, se da un rumbo con la brújula, es decir, el piloto de la nao cogía su brújula, veía dónde estaba el norte, más o menos, y la proa de la nave, marcaba el rumbo de la nave, orientándose siempre con la referencia del norte magnético. Pero la distancia, como antes también decía, se calculaba a ojo. Se medía en leguas marinas, pero era calculada absolutamente a la estima. ¿Qué ocurre? Que en aquella época
Los accidentes costeros siempre estaban a la vista de los marineros, de los pilotos de las naos. Entonces, bueno, era una referencia evidentemente muy clara. Pero, como comentaba antes, a la hora de meterse en el Océano Atlántico, este método de navegación no era ni mucho menos lo más correcto, lo más aconsejable para navegar en lugares de mar abierto. Entonces, a partir de este momento, ya los navegantes portugueses, ya entrado a mediados del siglo XV, antes del descubrimiento de América, cuando ellos empiezan a ver sus rutas o explorar rutas por África, ya empiezan a tomar nota de elementos que les pueden ayudar a navegar. Por ejemplo, ya empiezan a tomar muy en cuenta las corrientes marinas, muy importante. Y, sobre todo, los vientos dominantes en cada zona. Es decir, ya hay una investigación para ayudar a la navegación de estos elementos, corrientes y vientos. Esto, sobre todo, lo empiezan a desarrollar los portugueses. Comentábamos también en anteriores episodios que tener muy en cuenta que el adelanto que le toma Portugal a España, o a esos reinos unidos de Castilla y Aragón, este adelanto que le toma Portugal es motivado porque tanto Castilla como Aragón sobre todo Castilla, tienen que seguir con la fase de reconquista. Es decir, mientras Castilla está involucrada en la reconquista de Granada, Portugal ya había lanzado sus ojos sobre África, es decir, ya estaba buscando indagando sobre las costas africanas. Por eso esta ventaja que Portugal le saca a España en estas primeras navegaciones, y por eso Portugal llega antes a las Molucas y llega antes al mercado de las especias. ¿Cuál es la evolución de estos navegantes, tanto portugueses como españoles, en estos momentos? Es, bueno, pues la navegación, la búsqueda de una orientación certera, buscando la información en el cielo, en las estrellas. Y para ello cuentan con unos instrumentos que son unas modificaciones de los astrolabios terrestres, un instrumento muy antiguo que se utilizaba para hacer mediciones en tierra firme. Bueno, pues para poder navegar en el mar y poderse orientar y poderse situar más o menos, esta gente, digamos, adaptan estos aparatos de medida para usarlos en los barcos. Bueno, esta ubicación que tienen ya estos navegantes son realmente cosmógrafos, son gente de ciencia, si os fijáis, lo estamos pasando muy por encima, pero realmente esto requiere una instrucción matemática, una instrucción tecnológica importante, porque realmente hay que saberse orientar y hay que conocer el cielo, hay que conocer matemáticas, hay que conocer una serie de cuestiones, que es lo que hace a estos hombres diferentes, a estos navegantes, ¿no? del principio del último del siglo XV y principio del XVI, les hace gente muy, muy especial. La clave de este momento es que se empiezan a determinar latitudes. La latitud, es decir, saben dónde están en la altura en la Tierra, decía, más arriba, más abajo. Un poco lo explico, aunque todos ya sabéis lo que es latitud, longitud. Permitidme que lo explique para el que a lo mejor no lo sepa, o sea, una persona joven o un chaval lo escucha esto, un poco que sepa lo que es la importancia de descubrir la latitud y la longitud en estos momentos. Fijaos, latitud y longitud. Bueno, estos términos es muy sencillo, te da un minuto. Fijaos, la longitud y la latitud se utilizan para medir la ubicación, pues, en un punto de la Tierra, en el globo terráqueo. Como sabéis, la Tierra es una esfera. Bueno, pues la latitud representa la distancia de un punto al norte o al sur del Ecuador. El Ecuador, esa línea que divide la Tierra en dos, en hemisferio norte y en hemisferio sur. Bueno, pues ese Ecuador va a ser la línea maestra que nos va a marcar la latitud. Es decir, al norte del Ecuador es latitud norte, y al sur del Ecuador, latitud sur. Es decir, y se mide en grados. Tantos grados latitud norte, tantos grados latitud sur. Esto es lo que se empieza a dar, se empieza a medir en este momento con estos instrumentos, primeros instrumentos de navegación. Se empieza a determinar la latitud de una manera aproximada, pero ya tenemos una pista sobre dónde estamos, ¿no? en cuestiones de latitud. La longitud es al contrario, representa la distancia al este o al oeste del meridiano cero, del meridiano de Greenwich, que todos conocéis. Se suele medir en grados sexagesimales. Entonces, si estamos a la derecha del meridiano de Greenwich, pues estamos en latitud X grados, latitud este, y si estamos al oeste del meridiano de Greenwich es X grados, latitud oeste. Perdón, longitud oeste. Bueno, entonces, pues evidentemente las líneas de latitud son todas las líneas horizontales que se llaman paralelos, y las líneas que dan la longitud son las verticales, se llaman meridianos. Es un poco la explicación un poco rápida que he hecho sobre el asunto, pero es interesante. Entonces, la latitud, ya digo, la latitud norte, la latitud sur es un dato importantísimo para ubicar a los barcos, y es un dato que se va a empezar a conocer de una manera, un poco básica en este momento. Bueno, pues si tenemos un dato de latitud y un dato de longitud, por completar esta explicación, pues esto nos va a dar una coordenada. Es decir, una coordenada, si alguien nos da una latitud y una longitud, nos va a dar un punto de la Tierra, un punto exacto de la Tierra, que se llama coordenada geográfica, que normalmente, como antes comentaba, se mide en grados sexagesimales. Y un ejemplo, por ejemplo, Madrid, latitud 40 grados, 24 minutos, 59 segundos, norte.
y longitud 3 grados 42 minutos 9 segundos oeste. Es decir, Madrid está en latitud norte, en longitud oeste. Bueno, pues esto es un sistema de coordenadas, digo, geográficas, pero lo importante en este momento, volvemos a... Perdón por la explicación, si ya digo que me imagino que todos esto lo conocíais, pero bueno, me ha parecido interesante por si alguno no lo tenía claro. Bueno, pues con esta coordenada, sobre todo la latitud, se va a empezar a conocer y va a ser muy importante, sobre todo luego pasarlo a la cartografía que se iba elaborando. En esto se encarga gente como Juan de la Cosa y otros cartógrafos que van, y otros hombres de ciencia que van en estas primeras expediciones, tanto a América como a portugueses que se van a hasta Asia, etcétera. Pero, repito, la diferencia entre la navegación de los españoles hacia el Atlántico y los portugueses es que los españoles iban a mar abierto, iban a un lugar desconocido, sin ningún tipo de referencia, y los portugueses iban costeando hasta llegar a los objetivos en el extremo oriente. Bueno, pues seguimos enseguida con este tema que me parece apasionante de la cartografía, de las exploraciones y de estos primeros hombres que se lanzaron hacia ningún sitio. Enseguida seguimos. Y hasta ese momento, bueno, cómo se navegaba por el Mediterráneo, por los navegantes europeos, qué cartas utilizaban, qué cartografía tenían a su disposición para orientarse cuando navegaban. Bueno, entonces existían unas cartas llamadas cartas portulanas mediterráneas, muchas de ellas hechas por navegantes italianos y por navegantes de la corona aragonesa, tanto mallorquines como catalanes. Había una escuela mallorquina de cartografía de este tipo que era bastante conocida, con bastante calidad, y que se llamaban cartas portulanas. Bueno, pues eran mapas que ya aparecen en el siglo XIII aproximadamente y que están hechas para navegar con brújula. Es decir, con una carta portulana y una brújula, o más o menos los navegantes se orientaban en las singladuras. Estas cartas, bueno, dieron un asombroso adelanto cartográfico sobre lo anterior, es decir, ya daban una serie de referencias. Documentaban con mucha exactitud el contorno de las costas, la desembocadura de ríos, contenían nombres de puertos importantes, es decir, los marinos, los pilotos podían ubicarse fácilmente con estas cartas, ya digo, sobre todo están muy basadas en la navegación con la vista de la costa. Esta es la manera que tenían los marinos antes de estos viajes transoceánicos que inició Cristóbal Colón. Pero como ya digo, siempre basadas en el uso de la brújula como elemento fundamental. Y ya digo, en este momento aparecen, hay unas cartas portulanas, por ejemplo, hay varias escuelas de este tipo de cartografía. Está, como antes comentaba, las cartas de navegación italianas, que eran cartas un poco más sobrias, eran cartas estrictamente de navegación. Y luego aparece la escuela mallorquina, sobre todo, que hace una cartografía mucho más más adornada. Los mapas están más adornados, tienen más elementos geográficos, más elementos incluso históricos, evocaciones de lugares. Es decir, tienen otro tipo de ilustración, mucho más agradable, mucho más avanzado. Pero repito, estas cartas portulanas no tienen ningún dato sobre latitud. Es decir, la gran innovación que se produce en la cartografía ya al inicio del siglo XVI, ya tras la conquista, el descubrimiento de América, la gran innovación es la introducción en los mapas de una escala de latitudes. En estas cartas náuticas ya se datan latitudes. Ya digo, de una manera, básica, pero ya aparecen allí. Es decir, la referencia es absolutamente, definitiva. Yo digo que es probablemente el acontecimiento náutico cartográfico más importante del siglo XVI es la aparición, el dato de las latitudes. Pero más o menos con estos instrumentos se podían aventurar a hacer viajes más largos y adentrarse en los océanos. Bueno, aquí había un problema, y es que estas cartas con latitudes, que se hacían ya entonces, las primeras cartas que se hacen con una marca de latitudes, lo que pasa es que la latitud que hacían estos cartógrafos eran las mismas más cerca del Ecuador que más lejos del Ecuador. Es decir, por ejemplo, los que empiezan a hacer estas cartas, que son los cartógrafos portugueses, cuando empiezan a datar o a cartografiar los nuevos descubrimientos, dan el mismo valor
tanto en el Mediterráneo como en cualquier latitud de la Tierra, es decir, pasado el Ecuador o en el Ecuador. Quiero decir, se hace una proyección que no es real. Fijaos que a medida que la latitud aumenta, por cada grado que se avanza, disminuyen los kilómetros. Es decir, la Tierra es esférica, no es plana. Un poco es el concepto, ¿no? Este es un poquito la pega que tienen estas primeras medidas de latitud. Enseguida se descubrió que estas primeras cartas, en las que había una información sobre latitud, no eran una representación válida del plano terrestre. Se empiezan a dar cuenta que hay ciertas carencias y hay errores de medición. Claro, esta gente en principio no contaba con que la Tierra fuera redonda. Fijaos lo que estamos hablando. Es que estamos hablando de una época de la ciencia, de la navegación, que es apasionante por eso, porque el desconocimiento es absoluto. La gente no sabía, aún no había dado nadie la vuelta al mundo, aunque se suponía que la Tierra puede ser esférica, pero la gente se inclinaba a hacer planos contando con una Tierra plana. Es un poquito el concepto y la dificultad que digo. Estamos hablando un poquito así por encima y de una manera un poco básica y superficial del tema, pero si os adentráis en la historia de la cartografía y queréis leer un poco sobre esto, es apasionante, ¿no? El avance de la cartografía es apasionante, os lo recomiendo, porque es realmente una de las disciplinas que realmente han ido a la par de las exploraciones y los descubrimientos geográficos, ¿no? Bueno, pues a pesar de que estaban seguros que no daban una medida exacta de lo que se estaba midiendo, estas cartas planas se utilizaron durante todo este siglo XVI para navegar, porque no se encontró otra alternativa de representar la Tierra. Es decir, hasta que no apareció la famosa proyección Mercator, los errores en la medición de latitudes eran grandes, sobre todo cuanto más te alejabas del Ecuador, aunque hay que decir que los errores tampoco eran tremendos. Bueno, pues se llamó esta proyección de Mercator, que es un tipo de proyección que inventó Gerardus Mercator. Esto lo hizo ya en 1569. Fijaros que ya han pasado ya prácticamente 50 años, más de 50 años desde que de estas primeras navegaciones por el Atlántico. Es decir, para que, yo digo, no me quiero enrollar con esto, porque es un tema técnico que tampoco en un programa que se habla sin poder enseñar gráficos ni dibujos es muy difícil explicarlo, pero para que os hagáis una idea. El problema clave de esta representación de mapas, el problema clave es cómo reproducir una superficie curva como es la Tierra en un mapa plano. Esa es la clave. ¿Cómo represento yo una superficie que es curva como el globo terráqueo en un mapa plano para llevarlo encima de una mesa? Esa es la cuestión. O sea, ¿qué escala utilizo para hacer una reproducción más o menos fiable? Bueno, pues esto empieza a encontrarlo esta proyección Mercator que aparece ya a finales del siglo XVI. Hasta entonces, bueno, pues todo eran especulaciones, se medían latitudes de una manera, pues, más o menos, las distancias era imposible medir, no había manera de medir la longitud. Y con esta precariedad de datos y de conocimientos, aquella gente se lanzó a recorrer los mares, ya digo, y el viaje desde la península ibérica hasta América, bueno, bien, no es una distancia enorme, luego hubo problemas para volver, etcétera, pero bueno, más o menos se puede asimilar. Pero lo que hablamos del viaje de la primera vuelta al mundo, cuando aquella gente dobla el Cabo de Hornos y se dirige hacia Asia, vale, esa navegación es absolutamente increíble, es así que es increíble, ¿no? La primera vuelta al mundo. Repito, os recomiendo que escuchéis ese podcast o lo reescuchéis. Bueno, pues ya para cerrar este tema de cartografía, ya pasaremos al tema que nos lleva hoy un poco al personaje Juan de la Cosa. Estas nuevas tierras descubiertas fueron, digamos, cartografiadas un poco en cuanto a distancia del continente europeo, un poco a la estima, a ojo. Y las latitudes más o menos podían ser más o menos aproximadas y más o menos ciertas. Pero ya digo, la distancia del continente europeo hasta el continente americano recién descubierto iba a ser una medición. Bueno, los mapas son realmente, bueno, uno los ve, como veremos ahora mismo el mapa de Juan de la Cosa, y bueno, y realmente dice, bueno, madre, ¿cómo puedo hacer esto? ¿No? Realmente las distancias no eran conscientes de la distancia a la que estaban, no podían medirlas, no tenían una manera de medir la longitud, aunque sí la latitud. Bueno, bueno, fue el objeto de medir estas distancias a las distancias, no latitudes, sino longitudes, fue un poco la obsesión de estos cartógrafos, estos científicos realmente del siglo XVI, fue lo que les mantuvo en jaque, ¿no? El dar medidas certeras o precisas de longitud, de distancias. Bueno, pues cerramos este tema, como os decía, ya digo, apasionante. Siempre comento lo unida que va la historia con la geografía y en este caso con la cartografía. Bueno, pues enseguida seguimos.
Bueno, vamos a hablar de la casa de contratación de las Indias en Sevilla. Bueno, esta casa de contratación es el núcleo desde el que se va a dirigir, se va a controlar tanto la salida de navíos hacia América como la llegada de navíos, bueno, con productos nuevos, con riquezas, es decir, un poquito era una aduana en un principio, pero luego se convierte en una base de partida y una base de recepción de los que salían y de los que llegaban. Esta casa de contratación muy importante fue creada en febrero de 1503, como un lugar donde se centraliza el comercio y donde se organizan las flotas que iban a las Indias, las Indias recién descubiertas. Luego me gusta el nombre de las Indias, me parece increíble, ¿no? Las Indias, realmente las flotas de Indias, los gobernadores de Indias, realmente pensaban que estaba en la India, ¿no? Y así se llamaron hasta muy tarde. Bueno, pues en la casa de contratación, se empieza a nombrar una serie de administradores. Se nombraba un factor o el director de la casa de contratación, había tesoreros, había escribanos, para, dirigir los aspectos comerciales, mercantiles y de contratación que como antes comentaba, se producían con este nuevo descubrimiento. Pero enseguida se van a dar cuenta de que a esta casa de contratación hay que dotarla de soporte científico que diera a estos navegantes que salían a ese mar abierto, a ese Atlántico desconocido, le diera una serie de instrumentos para cruzar el Atlántico con seguridad y con certeza de ubicación. Y además estos pilotos pues recibirían en la casa de contratación, aparte de esa información y ese material, pues recibían una serie de cursos o de formación para zarpar hacia América. Puede hablar de la casa de contratación, se puede hablar horas, pero vamos a hablar un poquito muy por encima para que tampoco podemos detenernos demasiado. Pero el caso es que en esta casa de contratación de Sevilla, repito, ese puerto mundial, ¿no? En aquel momento, el mando científico de la casa de contratación recae en el cargo de piloto mayor. Este piloto mayor examinaba a los pilotos que iban a las Indias y daba el visto bueno a las cartas que esta gente llevaba. Se les proporcionaban cartas a estas gentes que iban a América, pero antes pasaban por el visto bueno de ese piloto mayor que estaba en la casa de contratación. Estas cartas que brevemente había hecho el llamado, fijaros qué nombre, el cosmógrafo de hacer cartas de marear. Un cargo. Este es el señor cosmógrafo de hacer cartas de marear. Las denominaciones a veces que me encantan, ¿no? Esto de cartas de marear, los cosmógrafos, me parece algo de con ese poco conocimiento, y que repito, con aquellos cascarones, realmente las aventuras, las empresas serán absolutamente increíbles. No, de muchas veces me para pensar, ¿no? Cuando uno lee hay crónicas, hay papeles que he escrito por estas gentes, ¿no? Y cómo se lanzaban a cruzar el Atlántico, absolutamente, ya digo el Atlántico, ya lo del Pacífico ya ni hablar, ¿no? Pero realmente es una época, ya digo, como antes, y no quiero ser pesado, me parece apasionante. Bueno, pues ya digo, el cargo de piloto mayor se crea en 1508. Ya se ha descubierto América hace casi más de 15 años y empieza ya, fijaros que es un proceso muy lento. Estamos hablando de América que voy y vengo, pero realmente los procesos de avance y de creación de estructura para luego mantener este descubrimiento, pues va lento. Es decir, se va a crear este cargo de piloto en 1508. La casa de contratación en sí misma se creó en 1503. Bueno, pues el primer piloto mayor, el primer cargo de responsabilidad realmente en esa casa de contratación, ¿sabéis quién era? Pues nada más y nada menos que Américo Vespucio. Américo Vespucio, como todos sabéis, era un navegante italiano, era cosmógrafo también, era un explorador, pues fue el primero en ser contratado como piloto mayor en la casa de contratación. A él le sucedió Juan Díaz de Solís. Esto sucedió en 1512 y posteriormente entró como piloto mayor Sebastián Caboto, otro personaje muy importante. Caboto, alguien ha dicho, no, he leído por ahí una vez que todos sabéis que la navegación por la costa, con la referencia a la costa, siempre se ha llamado navegación de cabotaje. He leído en algún sitio que puede venir por este nombre de Sebastián Caboto este tipo de navegación de cabotaje, aunque realmente he leído en otros lugares que el nombre de cabotaje viene de una navegación de cabo en cabo, es decir, siempre con referencias terrestres para navegar. Bueno, siempre te lo comento como curiosidad. Bueno, pues este piloto mayor de la casa de contratación de Sevilla, fue el personaje más importante a la hora de los estudios geográficos y cartográficos de esta institución, pero en un momento que con el avance de los descubrimientos se crean dos cargos nuevos, que era, como antes comentamos, el cosmógrafo de hacer cartas de marear. Se llamaba textualmente cosmógrafo de hacer cartas de marear y fabricar instrumentos de navegar. Este era el cargo de este personaje. Este cargo se creó en 1523
Y en 1552, ya nos metemos a finales del 16, se creó el catedrático de cosmografía. Es decir, era casi una pequeña universidad, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla se convierte en una pequeña universidad, aparte de un centro de concentración, de control administrativo y económico de lo que salía y entraba hacia las Indias. Bueno, pues el cosmógrafo de hacer cartas de navegar y fabricar instrumentos ese era el encargado de hacer las cartas, y después de comprobadas y selladas por el piloto mayor, se entregaban a los pilotos de las naos que iban hacia las Indias. Había un control y había sobre todo un control científico y un apoyo, científico y técnico para aquellas gentes que salían y zarpaban desde el puerto de Sevilla. Bueno, es que bueno, lo cuento, creo que en algunos podcasts lo he comentado. No hay nada más bonito, más emocionante históricamente, un poco de revivir la historia y de gustar la historia, que si vais a Sevilla o sois de Sevilla, os ponéis en el barrio Triana. Crucéis el puente, os vais a Triana, os sentáis en una terracita en Triana y veis enfrente el Arenal de Sevilla, en la capital de Sevilla, y simplemente os imagináis lo que tuvo que ser aquello. Aquello era el centro del mundo, ¿cómo se explicaría? Yo realmente es que es una de las cosas que más me han gustado, y cada vez que voy a Sevilla luego, ya digo, me he convertido un poco en enamorado de Sevilla por la historia que conlleva Sevilla. El archivo de Indias, es decir, la casa de contratación hoy es el archivo de Indias. Allí tenéis las maestranzas de artillería y caballería. En la famosa maestranza de caballería es hoy lo que es la plaza de toros, la maestranza. Esas maestranzas eran, digamos, infraestructura, digamos, semi-industrial para dotar a los barcos tanto de artillería como de caballos. Es decir, los barcos que partían hacia las Indias tienen que ir artillados y tienen que llevar sus caballos. Bueno, pues estas maestranzas de caballería y artillería se crean allí para dotar a estos barcos tanto de material de artillería como de caballos en condiciones. Bueno, pues todo eso se fragua allí. Ya digo, en sentarse en una terracita en Triana y disfrutar y dejar volar la imaginación. Y imaginarse cómo allí de ahí partieron Colón, Magallanes, Cortés, Elcano, cuando hablábamos, ¿no? Pizarro. Bueno, es un poco una recomendación que os hago de pensar cuántos miles de personas, ¿no?, zarparon desde este lugar para nunca regresar, que esa es la cuestión, ¿no? Porque cuánta gente no regresó, no porque se quedara, sino porque murieron ahogados o muertos por los indígenas, ¿no?, o por enfermedades. Y luego también imaginar los que consiguieron volver con nuevas plantas, con animales exóticos, con especias, con no sé, ese momento histórico de sentarse allí e intentar revivir aquello, me parece muy, muy gratificante, y además es gratis. O sea que bueno, además me acuerdo que, bueno, voy a contar una historia también. Me acuerdo que en esa pasión mía por encontrar, sí me quería encontrar las atarazanas de Sevilla. Hay digamos, los muelles, los almacenes de carga del puerto de Sevilla. Yo había escuchado alguna vez que no se pueden visitar porque están, yo sé que estaban tapiados, pero alguien me había contado que existían. Y un día investigando alguien me dijo, que al final los localicé, y recuerdo que bueno, por fuera es una nave abandonada. Dentro está, digamos, la estructura de las columnas, que es bueno, como si conocéis las atarazanas de Barcelona, por ejemplo, pues igual eso, lo que bueno, pues tapadas con tabicadas, es decir, por fuera es un desastre. Creo que se estaba intentando recuperar, pero no lo sé. Bueno, el caso es que en mi pasión, ¿no?, por encontrar las cosas, porque además me encantaba, pues al final localicé el edificio, y me acuerdo que era imposible verlas, y había una ventanuca abierta, rota, y recuerdo que cogí una caja de lo que es de bebidas, de plástico. No, me acuerdo que una caja azul, me acuerdo que era azul perfectamente. Cogí la caja, bueno, todo esto, mi mujer que iba conmigo me estaba mirando con cara absolutamente, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Cogí la caja, la puse al lado del ventanuco, y bueno, yo que soy más o menos alto, me puse de puntillas y pude asomarme y disfrutar de las atarazanas de Sevilla. Y le dije, este tío está loco. No, es que realmente me apasiona el tema. Es decir, solamente aquella visión de ver ese sitio del puerto mundial, era el centro, Sevilla era el centro del mundo, ¿no? Entonces, te digo que conseguí con la caja de plástico y poniendo de puntillas poder ver aquello y tirar un par de fotos de las atarazanas de Sevilla, que yo creo que las iban a abrir. No sé, algo leído, no lo sé. Bueno, el caso es que cuando me di la vuelta había, pues no sé, pues 15 o 20 turistas asiáticos con las máquinas de fotos, y claro, me bajé yo y dicen, pues hay gente que sabía lo que había ahí, pues evidentemente no tenía ni idea de lo que había allí, pero ellos intentaron subirse a aquella caja para ver qué yo estaba viendo. Lo que pasa es que no, por el tema de estatura no pudieron ver nada porque no llegaban a la ventana, y me acuerdo que estaban subidos con poniéndose de puntillas y tirando fotos con las cámaras, digamos, sin ver a dónde tiraba la foto por atrás del ventanuco. Pero bueno, eso lo cuento como
como anécdota. Pero más que nada es que os digo eso, cuando hagáis un viaje, hagáis una visita, pues que no os perdéis nada, que intentéis disfrutarlo al máximo. Y todos estos podcasts, todos estos audios van orientados a luego vivir la historia. Si vais con gente, pues contar, intentar transmitir esa pasión por lo que ha ocurrido, por contarles estas aventuras. Realmente eran aventuras. Y yo digo que a la gente al final, el que le gusta, el que tiene inquietud por saber, yo os agradezco que lo vais a enganchar. Lo vais a enganchar y le vais a hacer un gran favor a esa persona. Por eso siempre os comento que intentéis divulgar lo que aquí oís y bueno, hagáis el favor de compartir, ¿no? Todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí en Memoria de un Tambor y en otros podcasts de historia, en otros podcasts de humanidades o, bueno, lo que sea. Tampoco no tiene por qué ser de historia. Cualquier cosa que uno conozca y que descubra, pues lo suyo es compartirlo. Bueno, os he contado una historia que no sé ni por dónde iba, entonces, bueno, voy a hacer una pausa y enseguida retomamos el tema de Juan de la Cosa, porque realmente no sé ni dónde me he quedado. Venga, seguimos enseguida. Continuamos con el tema. Seguimos hablando de la Casa de Contratación de Sevilla. Bueno, podemos decir que en 1508 se encarga por Real Cédula a Américo Vespucia para que hiciera, digamos, un modelo de carta, de carta de navegar, para que quedara en la Casa de Contratación. A este mapa solo tenían acceso los cosmógrafos oficiales y un poquito para basarse en él a la hora de emitir cartas de navegación para los pilotos que iban a las Indias. Este documento que era, digamos, el documento matriz, se iba renovando, se iba corrigiendo según iban llegando, pues modificaciones que tenían los pilotos según venían de América. Se hacían juntas, se contrastaban los cambios y se incorporaban a este formato oficial de cartográfico de este plano que era, digamos, la base para todos los demás. Este modelo empezó siendo una carta portulana mallorquina de la que antes hablábamos, y esta carta mallorquina, este mapa mallorquín, digamos, antiguo, con información sobre todo muy exhaustiva del Mediterráneo, se le van incorporando las nuevas tierras que se van descubriendo en el Atlántico. Tiene ya una escala de latitudes, aparece el Ecuador, es decir, empiezan los mapas a crecer en precisión. Pero el prototipo de toda la cartografía de la Casa de Contratación lo podemos encontrar en la carta de Juan de la Cosa que hace en 1500. Bueno, un poco el programa de hoy hablar de Juan de la Cosa, aparte de su vida y bueno, y sus aventuras, sus viajes, sobre todo es hablar de ese mapa que está conocido como la Carta de Juan de la Cosa. Repito, lo elaboró en 1500. Es una carta manuscrita, un mapa manuscrito, en color, mide 93 centímetros de alto por 183 de ancho, y está dibujada sobre 2 trozos de pergamino de piel parece que es de ternera o de cordero, que están pegados por el centro. Es de un tamaño irregular, porque la parte izquierda de este mapa, corresponde al cuello del animal, sobre cuya piel está hecho. Bueno, colgaré este mapa enseguida. Yo creo que lo voy a colgar a la par que cuelgo el podcast, colgaré el mapa para que le echéis un vistazo y un poco os hagáis una idea. Un poquito es la clave o el objetivo del programa de hoy, hablar de Juan de la Cosa y sobre todo de su carta, de su mapa. Tiene muchos datos, entre ellos se puede ver que, en un escrito donde pone Juan de la Cosa la hizo en el puerto de Santa María en el año 1500. Lleva una imagen religiosa, que solía ser en estos mapas una virgen o un Cristo crucificado, pero esta vez Juan de la Cosa pone un San Cristóbal. Tiene dibujada la línea del Ecuador y la del Trópico de Cáncer. También tiene dibujado el meridiano que pasa por las Azores, que fue la referencia geográfica para establecer, si os acordáis, la línea divisoria cuando se repartieron España y Portugal la tierra a la hora de hacer sus viajes y sus descubrimientos. Eso lo hablamos ya el Tratado de Tordesillas, lo comentamos en programas anteriores. Por eso os recomiendo que el tema de Cristóbal Colón, el tema de la Vuelta al Mundo, pues si lo podéis escuchar antes de este podcast, lo habéis escuchado ya, pues mucho mejor, porque vais a entender mejor todas las cuestiones. Repito, salen representadas el meridiano del Tratado de Tordesillas. Aparecen multitud de rosas de los vientos para marcar direcciones. Y la decoración de este mapa es muy a la manera de las cartas portulanas mallorquinas que antes hemos comentado.
Salen banderas, salen nombres de ciudades, salen dibujos de los reyes, salen, por ejemplo, los Reyes Magos. Me gusta que le echaréis un vistazo. En los bordes superior e inferior hay unas pequeñas escalas, y uno lo veis, es muy, muy pequeña, que son como unas escalas de leguas. Lo que pasa es que es un mapa que está elaborado de una manera poco ortodoxa. No se ha guardado la escala, sobre todo cuando representa la parte americana. La parte es mucho más grande, digamos, que en proporción que el resto del mapa. Hay mucha información mediterránea y la zona africana, es decir, que se ve que hay una influencia grande de algún mapa, de una carta portulana de esta que hemos comentado. Hay muchas influencias en el mapa, de antiguas creencias, ¿no? De situaciones geográficas, de las tierras incógnitas, es decir, el mapa, sobre todo en la zona al este de África, realmente se ve que hay mucha influencia de las corrientes que en aquella época llegaban cartográficas, es decir, no se conocía exactamente lo que había al este de África. Y y hay me gustaría, repito, que lo vierais. No aparece bien representada la península de la India, pero sí que ya se van incorporando los descubrimientos que hacen tanto Vasco Núñez de Balboa en el Pacífico y los descubrimientos que hacen Pizarro y Hernán Cortés en América, y ya se van incorporando a estos mapas, ya incluyendo este de Juan de la Cosa. Hay también una gran precisión en la definición de las costas africanas, las costas occidentales, que eso procede evidentemente de las informaciones de los cartógrafos portugueses, y se ve como la costa africana tiene una gran precisión según se va yendo hacia el sur y se va acercando al Cabo de Buena Esperanza. Esta precisión del mapa pues va desapareciendo. Por hablar un poco de los navegantes portugueses, que ya los tocamos en otros programas, hay que decir que los portugueses tuvieron una incidencia enorme en el descubrimiento de lo que es el planeta. Estos viajes portugueses que empezaron en 1487 aproximadamente, y que a partir de entonces pues consiguieron consiguieron llegar a Malaca, a las Molucas, en 1515, en 1516 hubo una expedición a China, en 1542 llegan a Japón. Luego llegarían a Ceilán, Hormuz, el Golfo de Persia, India, China. Es decir, la navegación de los portugueses es otro hito de la historia de la navegación y de las exploraciones. Pero cuando Juan de la Cosa elabora este mapa, esta carta, ¿qué se sabía qué había representado del Atlántico, de América en aquellos tiempos? Colón murió convencido de que había estado en Asia, en las costas asiáticas. Todos los geógrafos antiguos propugnaban que un gran océano rodeaba las tierras asiáticas, y esta masa oceánica llegaría hasta la península ibérica, decía, hasta Europa. Entonces, Colón está convencido de que lo que se ha encontrado es una zona de Asia. No está despistado, está confuso, pero él cree que es Asia. Hay que pensar que hasta entonces la cartografía, lo que se sabía del Atlántico hasta entonces, en tiempos de Cristóbal Colón, era lo máximo hacia Occidente, era el conocimiento de las Azores, de Canarias y de las Islas de Madeira. Y como te comentábamos, una serie de leyendas fabulosas, ¿no?, sobre qué se podían encontrar en aquella zona del Atlántico. Hay multitud de fantasías y de teorías, y entre ellas está, por ejemplo, la ínsula de Brasil, que se colocaba muchas veces al oeste de Irlanda, fijaos, pero ya se hablaba de una ínsula de Brasil. Y otras veces esta ínsula de Brasil se colocaba al lado de las Azores. Y había leyendas que a esta isla solo podían llegar que héroes o elegidos. Esto es lo que se hablaba, me imagino, en todas las cantinas, ¿no?, de los puertos europeos, y estas historias recorrieron prácticamente toda Europa. Esta isla de Brasil ya aparece en algunos planos portulanos, mapas portulanos, aparece ya está una isla en medio de la nada, al igual que otras islas que también se han colocado cerca de Irlanda. Aparecen en estos planos, realmente puede ser que imaginarios o no, una gran isla que se llama la isla de Antilla, que aparece la de Brasil, aparece la isla de Antilla, es decir, muchas veces también cerca de Irlanda, bien cerca de las Azores, es decir, aparecen una serie de tierras con muchas dudas, pero estas tierras ya aparecen en los mapas antiguos previos al descubrimiento de América. Había la leyenda de que en la isla de Antilla era la isla de 7 ciudades donde habían llegado en el siglo VIII el obispo de Oporto con otros 6 obispos portugueses huyendo de los musulmanes, y donde ya habían fundado 7 ciudades. Dentro de la leyenda también aparece la isla de San Brandán, una isla que siempre se situada muy en zonas más meridionales, muy cerquita del Ecuador, aunque en otros mapas también aparece muy cerca de Irlanda.
decir, se sabe que cerca de Irlanda hay una isla. A lo mejor era Islandia, no sabemos. Fijaos, aquí la imaginación puede funcionar como queráis. Es decir, en Brasil, desde luego, es la parte más que más se acerca al continente europeo. Pues puede ser que alguien llegara allí, diera referencia de aquello y se pensara que era una isla. Aquí ya la imaginación puede volar, pero realmente no hay datos fehacientes que esta información fuera seria y que pudiera ser tomada pues en serio realmente, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos qué información le llegó a Colón. Realmente, le digo, el podcast de Colón tratamos este tema un poquito en profundidad, pero no me digas que es muy interesante. Otras islas legendarias del Atlántico pues son Drog, Scotland, Friesland, Icaria. Es decir, hay un montón de islas que podemos ver en las leyendas atlánticas. Son territorios, delante de fantasía, y que aún después del viaje de Colón siguen apareciendo en muchos mapas. O sea, no se bajan, no se apean de la burra, y siguen apareciendo estas islas fantásticas o legendarias, incluso ya después del descubrimiento, de la toma de contacto en América. De hecho, muchas de las ciudades y zonas tomaron el nombre de estas islas, de estas ciudades, de estas ubicaciones geográficas legendarias, es decir, bautizaban geográficamente lugares con nombres legendarios. Pero en la carta, el mapa de Juan de la Cosa, la información es prácticamente, la mayoría de información es tomada en directo por él mismo o por cartógrafos muy cercanos a él. Hablamos de la zona americana, es decir, los trazos son muy nítidos, muy claros, están muy detalladas la zona de las Antillas, sobre todo que están basados en los primeros viajes de Colón, en los cuales estuvo Juan de la Cosa. Es decir, él fue protagonista de aquellos viajes. Y estuvo varias veces, con lo cual tuvo tiempo de comprobar y de hacer modificaciones y perfecciones en sus estudios cartográficos. Por ejemplo, se ve claramente en la isla de Cuba. Y ya se ve Cuba como una isla. Esto contrasta con esas opiniones de Colón, que consideraba que Cuba era el extremo de Asia y que no era una isla. Y como antes comentamos, que se lo hizo jurar a todos sus hombres que habían reconocido a Cuba como que no era insular. Luego hay muchas zonas al norte de las Antillas, que ya es de una manera, el dibujo ya es mucho más impreciso, es decir, le habían llegado información, pero realmente eran zonas prácticamente sin explorar. Es decir, estamos hablando del año 1500, es decir, 8 años después del descubrimiento de América, este hombre se decide hacer una carta, un mapa, representando los descubrimientos. Es decir, fijaos la importancia de este mapa y la influencia que tuvo en posteriores exploraciones. Es una auténtica joya. Repito, la he colgado en Facebook, la he colgado en la página web, y me gustaría que le echarais un vistazo si podíais antes para imaginaros de lo que estamos hablando. Es realmente una auténtica joya. En este mapa, al sur de las Antillas, está señalado el tercer viaje de Colón, luego el de Ojeda, el de Américo Vespucio, y pone una serie de referencias, los descubrimientos que hizo Yáñez Pinzón, y ya Juan de la Cosa sugiere de alguna manera que esas tierras descubiertas, en tanto el norte como el sur, podían estar unidas formando un solo continente. Porque en el mapa, si os fijáis y lo veis, aunque esa efigie que aparece en la parte superior, la parte oeste, según cómo se coloca el mapa, si ponemos el mapa atravesado a la izquierda, aparece una efigie que tapa parte del mapa, y se habla que esto es una pequeña licencia que se tomó, un truco para permitir el no mojarse y decir que pudiera haber un paso marítimo en Centroamérica. Es decir, tapó esa zona, digamos, adrede, eso lo han dicho historiadores, para no mojarse. Es decir, él tenía la duda en sí por la zona de Panamá podría haber hubiera la posibilidad de que hubiera un estrecho que comunicara el Atlántico con otro océano. Por eso coloca allí una efigie que es la que pues tapa esa parte del mapa. Es un documento clave, un mapa que va a marcar un antes y un después, porque a partir de este mapa, digamos, la escuela sevillana cartográfica ya no va a dar lugar a la imaginación ni a la elaboración de cartas aproximadas, de alguna manera es una referencia, y sobre esta carta se va a ir retomando información y se va a ir mejorando y se va a ir construyendo la cartografía del Nuevo Mundo. Realmente es muy importante la carta o el mapa de Juan de la Cosa. Más o menos hemos descrito el mapa. Repito, me gustaría que lo vierais. Este mapa es un testigo de lo que pasó aquellos años, del conocimiento que existía. Realmente es una maravilla analizarlo. Repito, me gustaría que lo hicierais así. Y y vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver de esta carta cuál es su historia. Porque evidentemente desde que Juan de la Cosa la elabora, pues tiene un proceso hasta que va a parar a las manos de los museos que la han mostrado, en este caso del Museo Naval de Madrid. Vamos a hablar de ello.
Bueno, se cree que la carta de Juan de la Cosa fue un encargo teniendo en cuenta, bueno, todos los adornos y todo el colorido que tiene en sí misma. Su objetivo era mostrar de luego las tierras descubiertas y relacionarlas, bueno, de alguna manera geográficamente, ubicarlas con relación a la Europa conocida, al mundo conocido. Se cree que lo más probable es que la carta fuera hecha para que el arzobispo Fonseca, que era encargado de organizar los viajes a las Indias, pues pudiera enseñar a los reyes católicos una visión global, bueno, de los descubrimientos realizados hasta el momento y poder centrar un poco los éxitos que se iban o los logros que se iban consiguiendo. Hay quien dice que esa información tan enorme que tiene la carta, lo que es fuera de lo que es la descripción americana, se cree que fue proporcionada por este obispo a Juan de la Cosa para que le ayudó a confeccionar el resto de la carta para hacerla mucho más perfecta, mucho más amplia. Y todo esto, evidentemente, no va en detrimento de Juan de la Cosa, que, bueno, evidente que era un grandísimo cartógrafo, era un explorador, un hombre de la época. Es una carta que está firmada y datada por él, y es muy significativo que el arzobispo Fonseca elige a Juan de la Cosa para elaborar esta carta, cuando realmente había otros cartógrafos, otros navegantes de mucha fama, de mucho prestigio en Sevilla en aquel momento, como era Américo Vespucio, Martín Alonso Pinzón, el Díaz de Solís. Es decir, el que Juan de la Cosa realizara esta carta con ese lujo de detalle, es decir, con una carta encargada, quiere decirse que era uno de los cartógrafos que en ese momento gozaban de mayor prestigio. Evidentemente es lo que nos ha llegado. Puede haber mapas que se han perdido, no es que puede haber, que es seguro que hay cartografía perdida, destruida, etcétera. Pero lo que sí es seguro es que si a Juan de la Cosa se le encarga hacer esta carta con esta calidad, con ese detalle, con ese lujo de detalle, quiere decir que era uno de las personas, uno de los, de alguna manera, científicos, ya podemos llamarlo así, de mayor renombre en la época. Pedro Mártir de Anglería, que es un personaje de la época, habla de la carta y dice así: fui a verme con el prelado de Burgos, que es el arzobispo Fonseca, patrono de estas navegaciones. Encerrándonos en una habitación, tuvimos en las manos muchos indicadores de estas cosas, una esfera sólida con estos descubrimientos y muchos pergaminos que los marinos llaman cartas de marear. De entre todas conservan como más recomendables las que compuso aquel Juan de la Cosa, compañero de Ojeda. Bueno, pues se puede deducir de todo esto que esta carta estuvo en poder del arzobispo Fonseca hasta que murió, pero a partir de ella se le pierde la pista y parece ser que desaparece del territorio español. No se sabe nada desde esta fecha. Hablamos del pleno siglo XVI, no se sabe nada de la carta hasta el año 1832, en que el barón de Valkenaer, que es el embajador holandés en París, la compra, prácticamente no se sabe si es una tienda de antigüedades, prácticamente la compra a precio de saldo, sabiendo lo que está comprando, evidentemente, y la adquiere en propiedad. Parece que este holandés, la muestra entre sus amistades. Es un elemento muy, muy valioso y muy conocido, pues en aquellos niveles culturales, en aquellos foros, ¿no?, de cultura de la época, hasta el punto de que hay, muy pocos años después, en 1837, Ramón de la Sagra ya había reproducido la parte de América que se representa en este mapa, la copia o la calca y titula así, le dice: parte correspondiente a la América de la Carta General de Juan de la Cosa, piloto en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1495 y en la expedición de Alonso de Ojeda en 1499, calcada sobre la original que posee el señor barón de Valkenaer, para servir de ilustración a la historia política y natural de la isla de Cuba, por don Ramón de la Sagra, París, 1837. Es decir, es una carta que ya circula en los ámbitos culturales más elitistas. Ramón de la Sagra la llega a calcar, es decir, se sabe la importancia de este documento, ya hay constancia de que hay una carta que es valiosa, y en 1853 esta colección, esta biblioteca del diplomático holandés, se pone a la venta por sus herederos. Ramón de la Sagra advierte que esto se está realizando, esta venta, y avisa al Ministerio de la Marina Española que este mapa se va a poner a subasta, y recomienda que se adquiera y se quede en España. El Ministerio de Marina, pues al trasladar al gobierno español la petición, es decir, la urgencia en recuperar este documento, y comisionan a Ramón de la Sagra para que se persone en la subasta e intente recuperar el mapa. De la Sagra decía que el mapa de Juan de la Cosa era, textualmente, el más interesante bosquejo geográfico que nos ha legado la Edad Media. La carta finalmente se compró por 4.321 francos, es el precio exacto que se pagó por la carta, y se expuso en la Sala de Descubrimientos del Museo Naval de Madrid. Se reforzó convenientemente y se expuso.
Bueno, hay que decir que la carta de Juan de la Cosa, cuando en noviembre del 36 las tropas nacionales, se iban acercando a Madrid, el subsecretario de Marina recibió el encargo del gobierno de enviar la carta junto con otros objetos del museo a Valencia, donde estuvieron hasta finalizar la guerra. Y una vez acabada esta, volvieron al Museo Naval de Madrid. Y desde entonces este mapa no ha salido prácticamente nunca del Museo Naval. Es su emplazamiento. Tengo aquí documentado que en 1952 salió para una exposición organizada por la Real Sociedad Geográfica de Madrid, pero en el propio Madrid. En el año 1958 se expone en una exposición del cuarto centenario de la muerte de Carlos V, también en Madrid, y en los años 70 viaja a Nueva York. Hay que decir que la carta todavía no ha sido restaurada. Pero también hay que decir que ha habido noticias últimamente, de hace muy pocos años, que la carta fue sacada de su sitio, para una exposición X, que pudo sufrir daños. Bueno, parece que algún daño ha sufrido al moverla de su lugar de su casa, realmente, que es el Museo Naval. Sí que parece ser, según me han comentado, que ha podido sufrir algún daño. No tanto como se ha llegado a comentar en alguna publicación, pero sí que la carta, al moverse, pues evidentemente sufre deterioro por cambios de temperatura, cambio de humedad. Es decir, hablamos que es la piel de un animal, es una piel de animal sobre la que está dibujado este mapa. Y pues desde aquí pensamos que vamos a dejarla quieta la cartita, vamos a estar quietecitos, como decía mi abuelo, vamos a dejar de enredar con la cartita de Juan de la Cosa, vamos a dejarla en su casita, que es el Museo Naval, y todos tranquilitos. Es decir, es una joya que nos pertenece a todos, y por intereses de alguien de mostrarla, o por favores, o por... me da igual, que vamos a dejarla quietita. Un poquito el mensaje o la petición que llegó desde aquí, imagino que todos la acompañáis. El que quiere ir a verla, que vaya al Museo Naval, que creo que es la pieza más importante de este museo, y yo os digo que es una maravilla verla y contemplarla, de verdad. Entonces, como digo, vamos a dejarla quietita aquí, y que todos podamos verla y verla conservada en el estado mejor posible y en su estado original. Bueno, pues parece que fue llevada en un momento determinado al Museo del Prado para hacerle un estudio por medio de rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, radiografías, es decir, a ver qué se puede descubrir de esta carta. Y este resultado del análisis de la carta daba que la pigmentación que tenía corroboraba la fecha de 1500, corroboraba la veracidad o la autenticidad de este mapa, que no había sufrido retoques. Y posteriormente, parece que alguien hizo una copia, una copia muy fiel de esta carta, de este mapa, y durante unos años estuvo expuesta en el Museo Naval la copia y no la auténtica. Lo que pasa es que en el año 1992 se repuso la auténtica carta de Juan de la Cosa, que es la que hoy se puede contemplar en el Museo Naval de Madrid. La carta está guardada en una urna hecha, a propósito para este objeto, una urna que mantiene las constantes, como antes comentaba, de temperatura y humedad idóneas para evitar su deterioro. El cristal filtra los rayos ultravioleta, que pueden ser nocivos para la carta, y por supuesto es un cristal a prueba de impacto. Es decir, ahora mismo pues está en su lugar, y como antes decía, vamos a dejarla quieta. Bueno, pues ya hemos hablado de la carta, la hemos descrito yo creo que con bastante profundidad. Yo ahora espero que todos estéis deseando verla por supuesto, en las fotografías que vais a ver en internet y tal. Evidentemente es la carta, podéis ver cómo es, pero lo bonito es ir a ver la original. La original, que ya, repito, tenéis en el Museo Naval. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Yo digo que el programa de hoy va un poquito orientado a este valioso mapa, y a dar valor un poco a la cartografía, y dar valor un poco a todo este avance tecnológico científico que se produce a finales del siglo XV, principio del XVI. Bueno, pues seguimos enseguida hablando del asunto.
Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a continuar. Os pido perdón por la voz que pueda tener. Seguramente me estáis notando. El resfriado va en aumento minuto a minuto. Pero bueno, no pasa nada. Lo único es que notéis la voz un poco tomada. Espero que no se note demasiado. Bueno, vamos a seguir hablando de la cartografía de la época, de la navegación. Puedo comentar, esto lo comentábamos también en el podcast de Cristóbal Colón, cómo la cartografía es la responsable de que hoy conozcamos a América como tal, como América, y no como Colombia. Comentábamos también en el audio de Cristóbal Colón que al año siguiente de su muerte, de la de Cristóbal Colón, se publicó un mapa del cartógrafo alemán Waldseemila, donde se recogían los relatos del almirante Américo Vespucio, un florentino de la que antes hemos hablado, que estuvo al servicio de la Casa de Contratación de Sevilla. Hay que decir que Vespucio también participó en expediciones organizadas por la corona española. En el año 1507, cuando se elabora este mapa, Colón ya había muerto y Américo Vespucio pues empezaba a sonar como un navegante importante, sobre todo por la zona norte del Atlántico Norte, y en su honor este cartógrafo alemán, al dibujar el continente americano en la zona norte, puso de Américo, y de esta manera quedó bautizada América para siempre. Es decir, a causa de este mapa, de este alemán, en el que llama de Américo a la zona americana, viene el nombre de América que hoy conocemos. Aunque en España se siguieron llamando las Indias durante muchos años, pero como todos sabéis y todos reconocéis, pues el continente americano fue bautizado así por este motivo. Es injusto, pero así fue. Bueno, reseñada esta pequeña anécdota, vamos a continuar con la vida de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, después de elaborar el mapa, que ya hemos descrito con profundidad, se enroló en la expedición de Bastidas. La expedición de Bastidas, que era un notario sevillano, Rodrigo de Bastidas, que recibió una licencia de los reyes para explorar América, o las Indias, mejor dicho. Consultó a Juan de la Cosa sobre qué rutas tomar, y al final, después de estas consultas, decidió nombrarle piloto mayor de la expedición. Fijaos que en esa expedición de Bastidas, que en parte a últimos del año 1500, es decir, nada más elaborar el mapa, Juan de la Cosa se embarca en esta expedición. En esta expedición iba nada más y nada menos que Vasco Núñez de Balboa. Partieron del puerto de Sevilla con dos naos y recorrieron el litoral del Caribe desde el Cabo de la Vela hasta el oeste. Es decir, recorrieron pues toda la costa en el norte de Sudamérica, es decir, la costa es lo que hoy es Venezuela, Colombia, y se acercaron hacia el Centroamérica, hacia la zona panameña, lo que hoy es Panamá. Tuvieron importantes cantidades de oro, pero al final esos barcos estaban en muy mal estado y optaron por dirigirse hacia la base de operaciones del descubrimiento, que antes comentamos que era la isla de la Española, donde curiosamente fueron arrestados por el gobernador Francisco de Bobadilla. Al parecer estuvieron por ahí sin permiso. En fin, una serie de cuestiones. Aquí el dinero, el oro y las riquezas eran claves en estas pugnas, y parece que estuvieron detenidos durante un tiempo hasta que pudieron regresar a España a finales de 1502. Como siempre digo en todos estos podcasts de navegación y descubrimientos, aquí los años se van pasando de una manera, hablamos de 2, 3, 4 periodos de 2, 3, 4 años navegando con una facilidad pasmosa, es decir, que son vidas dedicadas a la exploración, como estáis viendo, ¿no? De estos hombres, no estos solamente, sino estos y posteriores. A pesar de todas estas peripecias, Juan de la Cosa era una persona valorada, hasta tal punto que la reina Isabel, mediante una cédula real fechada el 3 de abril de 1503, nombró a Juan de la Cosa alguacil mayor de Urabá, como una recompensa por los servicios prestados en el viaje de Bastidas. Y, además, fue nombrado oficial de la recién creada Casa de Contratación de Sevilla. Ese mismo año, después de estos eventos, Juan de la Cosa fue a Lisboa, a la corte del rey Manuel I de Portugal, con una misión, se cree que diplomática o de espionaje. Dijimos al principio de su vida que estuvo de espía en Portugal. Aquí parece ser, no está contrastado esta misión de espionaje, pero muchos historiadores la han dado como posible. Y según una documentación oficial, dice que se le entregan 10 ducados de oro para textualmente ir a Portugal e informar y saber secretamente del viaje que los portugueses hicieron a las Indias con 4 navíos. Es decir, la pugna de España y Portugal es constante, y hay una información y contrainformación constante sobre los descubrimientos de unos y de otros, porque realmente pues está mucho en juego. Parece que de la Cosa fue detenido, se le detecta por allí y se le detiene, pero muy poco después regresa a la corte de Segovia, y allí en ese momento parece que entrega a la reina Isabel, le entrega 2 cartas de marea, es decir, 2 mapas nuevos sobre las Indias. El problema de todo esto, pues que no nos han llegado. Las crónicas nos hablan de 2 mapas que entrega la reina en 1503, pero no tenemos constancia de dónde están estos
estos mapas. Por eso antes comentaba que se han podido perder muchísimos mapas, mucha información, y aún esto da más valor a esta carta que tenemos, que hoy se conserva en manera original. Y en 1504 Juan de la Cosa va a hacer su primer viaje bajo su propio mando, es decir, él va a ser el que organiza el viaje, el que lo dirige, era el capitán general del viaje y a la vez piloto. Todo esto es gracias a una capitulación de la corona para descubrir y vigilar las costas de tierra firme. Ya tierra firme, es decir, ya se ha descubierto las islas, todas las Antillas, se ha descubierto Cuba, se ha descubierto la Española, se ha descubierto todas las islas del Golfo de México, y ya se detecta que lo que es hoy la zona centroamericana, esa zona estrecha, se sabe que evidentemente es una zona que no tiene paso, o por lo menos aún no se ha descubierto, y se intuye que ya es una zona de lo que se llama tierra firme, es decir, no eran islas. Cuando hablamos de tierra firme, hablamos de una zona de terreno que ya no se considera insular. Bueno, pues se le manda a Juan de la Cosa a investigar toda esta zona centroamericana, va hacia allá con 4 naves armadas, recorre toda la costa norte de lo que hoy es Venezuela, entre ellos la isla Margarita, el Golfo de Urabá, llega hasta la zona de Cartagena de Indias, pasan por Jamaica, y parece ser que después de muchísimas penalidades, bueno, al final deciden regresar todos a la Española, donde estuvo 2 años. Regresa a la península en 1506 y recibe un premio de 50.000 maravedíes como recompensa a su labor. Es decir, constantemente tenemos informaciones de recompensas a Juan de la Cosa por su obra. Es decir, estamos hablando de un nombre muy especial, un nombre muy importante, primero porque realmente era un gran explorador, un gran científico, un buen navegante, y por supuesto por el legado que nos ha dejado de ese mapa del que estamos hablando constantemente. Francisco López de Gómara, en su Historia General de las Indias, escrita en 1552, que es una referencia muy próxima a la vida de Juan de la Cosa, nos relata lo siguiente sobre este viaje. Dice: Juan de la Cosa, vecino de Santa María del Puerto, piloto de Rodrigo de Bastidas, armó 4 carabelas con ayuda de Juan de Ledesma, de Sevilla y de otros, y con licencia del rey, porque se ofreció a domar los caribes de aquella tierra. Cuando hablamos de caribes se refiere a los indígenas, llamadas esas tribus llamadas los caribes. Y sigue diciendo: fue pues a desembarcar a Cartagena, y creo que halló allí al capitán Luis Guerra, y entre ambos hicieron la guerra y mal que pudieron. Saltearon la isla de Codego, que cae a la boca del puerto, tomaron 600 personas, discurrieron por la costa pensando rescatar oro. Entraron en el Golfo de Urabá, y en un arenal halló Juan de la Cosa oro, que fue lo primero que de allí se presentó al rey. Llevaban muy llenos de gente los navíos, dieron vuelta a Santo Domingo, que ni hallaban rescate ni mantenimiento. Bueno, esta es cuando aquí la palabra rescate es, digamos, son riquezas, ¿no?, que se van adquiriendo. El rescate es los botines, es decir. Bueno, entonces hablan que ya, hacen la recorrida por la zona y vuelven a Santo Domingo, que se encontraba en la isla de la Española. En 1507 Juan de la Cosa va a hacer un segundo viaje que él mismo lleva. La casa de contratación le nombró para dirigir una pequeña flota de barcos que vigilarían las costas entre Cádiz y el Cabo de San Vicente por la proximidad de piratas. Y muy poco después inició otra travesía oceánica desde el puerto de Santa María, regresando al año siguiente. Por este viaje recibió 100.000 maravedís. Bueno, Juan de la Cosa es una persona importante, una persona que viajó a América, que se conozca al menos 7 veces. 2 con Cristóbal Colón y 5 veces por su propia cuenta o acompañando a otros exploradores. Estamos hablando de una persona, como antes comentábamos, muy importante en la época y que fue testigo prácticamente de este momento del descubrimiento de una manera, en primera persona, es decir, poco. Hablamos ya de 1508, cuando se reúne la Junta de Burgos. Es un momento en que el Fernando el Católico ya haya muerto Isabel de Castilla. Fernando el Católico hace una junta junto a Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz de Solís y Américo Vespucio, que eran, reúnen a los mejores navegantes con los que contaba en ese momento la corona española, para discutir un proyecto que intentaría encontrar un paso marítimo hacia Asia. Es decir, atravesar América, encontrar un estrecho, encontrar un paso para poder navegar hacia el oeste. Aquí en esta junta participó Juan de la Cosa. Estamos hablando de un hombre muy importante. En esta Junta de Burgos, a modo ya de información histórica, Juan de la Cosa representa a Alonso de Ojeda, con el que había navegado años antes, para dirimir qué zonas se gobernaban en tierra firme, es decir, un reparto de tierras en tierra firme. Una zona que hoy sería Centroamérica del Sur y norte de Colombia, aproximadamente. Entonces, la corona española decidió dividir la tierra firme, es decir, la zona que ya se sabía que no era isla, en 2 gobernaciones. Una era Veragua,
que es esta zona que sería, digamos, lo que hoy es América del Central al sur, y otra zona denominada Nueva Andalucía, que es, digamos, pues muy al norte de Colombia. Es decir, ya empiezan a establecerse zonas de influencia, gobernaciones, todo esto mucho antes, evidentemente, de lo que serán luego los virreinatos en América. Es decir, estamos a la primera distribución territorial que se empieza a hacer en América, se hace en tierra firme, y en todo este reparto pues aparece también Juan de la Cosa. Y en un segundito hablamos del último viaje que va a realizar Juan de la Cosa. Enseguida lo hablamos. Como decíamos, en 1509 Juan de la Cosa viaja nuevamente a la isla de la Española, es decir, voy a hacer otro viaje a América, en un viaje al mando de Alonso de Ojeda, nuevamente, que acababa de ser nombrado gobernador de Nueva Andalucía, como antes hemos comentado. Juan de la Cosa recibió de la corona el cargo de teniente gobernador y una importante ayuda económica para instalarse allí en Nueva Andalucía con su familia. La expedición, una vez que llegó a la isla de la Española, partió de Santo Domingo hacia esta zona de lo que se denominaba tierra firme. A ver si puedo poneros a un mapa de estas zonas para que lo veáis, os ubiquéis. Bueno, pues zarparon hacia allí con 3 embarcaciones y unos 300 hombres, y entre estos hombres, fijaros, iba Francisco de Pizarro. Fijaros cómo todos estos posteriores descubridores y gente relacionada con los descubrimientos ya estaban enrolados en estos primeros viajes, es decir, conocían muy de primera mano lo que se iban a encontrar. Es decir, Pizarro, hemos hablado de Pizarro, hemos hablado de Núñez de Balboa. Es decir, fijaos cómo esta gente ya estaban enrolados en aquellas expediciones. Bueno, el caso es que Juan de la Cosa resolvió una disputa que había entre los dos gobernadores de Nueva Andalucía y de Veragua. Un poco ayudó a marcar la frontera entre las dos demarcaciones, es decir, ya se estaban dando tortas los propios españoles a la hora de dirimir qué provincia era una y qué provincia era otra. Bueno, esto es propio de la humanidad, es decir, no. Pero fijaos como ya enseguida ya empieza a haber problemas de distribución territorial apenas recién descubierta América. Y aquí se produce un hecho importante, es que al llegar a Nueva Andalucía, llegan en diciembre de 1509, Alonso de Ojeda decidió desembarcar en la bahía de Calamar. La bahía de Calamar, que está lo que es al norte de Colombia, desoyendo los consejos de Juan de la Cosa, que le decía que no molestara a los indígenas de allí, puesto que eran bastante hostiles, eran violentos y que además usaban flechas envenenadas, puesto que él ya había estado por aquella zona cartografiando e investigando, y entonces le desaconseja a Ojeda desembarcar allí. Pero Ojeda decide desembarcar, ¿y qué ocurre? Pues bueno, pues enseguida lo cuento. La expedición de Ojeda y Juan de la Cosa se acercan a tierra, en esta bahía de Calamar, y se ven envueltos nada más desembarcar en un combate con los indígenas, que parece que son derrotados, son puestos en fuga, y Alonso de Ojeda lo que decide es perseguirles hacia su población, es decir, se mete selva adentro para perseguir a estos indígenas un poblado, se llamaba el poblado de Turbaco, que hoy es Colombia. Bueno, pues aquí se produce el desenlace, es decir, al llegar al poblado, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y varios hombres más fueron atacados en una emboscada, fueron sorprendidos por los indígenas,
disparando las famosas flechas envenenadas de las que avisaba ya Juan de la Cosa. La cuestión es que Juan de la Cosa cayó muerto, así como la gran mayoría de los hombres de la expedición. Solamente Ojeda y algún hombre más logró huir y salir de aquella emboscada. Aquí murió Juan de la Cosa. Al volver Ojeda a la bahía de Calamar, se encontró con otra expedición española que estaba anclando en ese momento y, enterados de los hechos de esta emboscada, decidieron, pues dar un castigo a los indígenas que habían realizado esta matanza y se dirigieron hacia el poblado de Turbaco, que prácticamente arrasaron en su totalidad. Bueno, pues hasta aquí es la historia de Juan de la Cosa. Posteriormente, digamos, la muerte, pues propia de un explorador, ¿no? De un hombre de acción, un hombre, pues como era aquella época. Evidentemente se perdían grandes talentos, ¿no? A causa de estas intervenciones en lugares que realmente pues eran peligrosos. Varios cronistas del siglo XVI, coetáneos de Juan de la Cosa, resaltaron sus grandes cualidades náuticas. Por ejemplo, Pedro Martí de Anglería, del que antes hablábamos, le denominó como egregio y experto naviero de aquellas playas. Gonzalo Fernández de Oviedo le define como muy excelente hombre de la mar. López de Gómara le califica como experto marinero. Bartolomé de las Casas dice: Juan de la Cosa, vizcaíno, que por entonces era el mejor piloto que por aquellos mares había. ¿Ves? Bartolomé de las Casas le califica de vizcaíno, que indujo a este famoso error que antes comentábamos, cuando Juan de la Cosa parece ser que era de Santoña. Bueno, pues posteriormente, ya el año del 2006, prácticamente ayer, pues el Instituto Social de la Marina votó un buque hospital bautizado como Juan de la Cosa. Y en el año 2010, con motivo del 500 aniversario de su muerte, Juan de la Cosa murió en 1510, pues se realizaron muchos actos conmemorativos, sobre todo en su tierra natal, en Cantabria, Andalucía, es decir, se recordó a Juan de la Cosa a los 500 años de su muerte. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya, espero que os haya gustado. Y ya vamos hacia las consideraciones finales, que las vamos a ver en un momentito y va a acabar el podcast. Algunas crónicas afirman que cuando hallaron el cadáver de Juan de la Cosa, parecía un erizo lleno de flechas. Otras crónicas dicen, por el contrario, que el cuerpo de Juan de la Cosa había sido devorado por los indios. La viuda de Juan de la Cosa recibió 45.000 maravedís y se desconoce el destino de su hijo. El mapa de Juan de la Cosa es una de las obras más importantes de la cartografía de finales del siglo XV e inicios del XVI. Se sabe que de la Cosa debió realizar otros mapas importantes, pero nunca se han encontrado. Y ahora, si os podéis pasar por el Museo Naval de Madrid, pues no dejéis de echar un rato a esta maravilla que es la Carta de Juan de la Cosa. Ese mapa es un pedacito de la humanidad que hoy somos. Y de paso, si vais con más personas, pues contad esta historia. La historia de un hombre que, como tantos otros, contribuyó al avance de la humanidad. Un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.